Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos de nuevo por aquí. ¿Cómo están el día de hoy, mis chismosos y chismosas favoritos? Espero que estén genial y listos para un buen dosis de drama. Porque hoy, amigos, tenemos un tema que está que arde en las redes sociales, que ha hecho temblar los cimientos del asterisco fandom asterisco turco y que honestamente a mí también me tiene con la boca abierta. Prepárense porque tenemos bomba. Hoy, señoras y señores, vamos a sumergirnos en el apasionante y a veces tormentoso mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. La pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air, la serie que nos hizo creer en el amor verdadero, en las miradas cómplices y en los finales felices, y que para muchos se convirtió en la pareja perfecta en la vida real. Pero como todo en este mundo, el amor no es eterno, y últimamente, amigos, han corrido ríos de tinta y de rumores de ruptura que han hecho temblar el asterisco fandom asterisco hasta la médula. Pero esperen, porque la historia no termina ahí. Porque, según las últimas noticias y filtraciones que han inundado Internet, Kerem Bürsin ha confesado su amor a Hande, después de todos estos rumores. Así es, lo escucharon bien. ¿Y cómo ha sido todo? Pues aquí en este canal de confianza les voy a contar absolutamente todo, con pelos y señales, con declaraciones exclusivas, con análisis y por supuesto con mi opinión experta. Prepárense para un viaje vertiginoso por los chismecitos más jugosos, las declaraciones que nos han dejado boquiabiertos, las fotos que hablan por sí solas, y todo lo que ha pasado en este culebrón turco que nos tiene a todos pegados a la pantalla, tanto en la serie como en la vida real. Pero antes de empezar con la artillería pesada, no puedo dejar de pedirles algo. Si son nuevos por aquí y les gusta el chisme, el drama, las noticias de sus series y actores favoritos, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y me ayudarán muchísimo a seguir trayéndoles el mejor contenido, las primicias y todo el chisme que ustedes adoran. No olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Así estarán siempre al día con las últimas novedades del mundo turco. Y ahora sí. Empecemos con la bomba. Para entender bien la magnitud de la situación, para dimensionar el impacto de estas confesiones y para revivir la llama de la esperanza, vamos a repasar un poquito la historia de Kerem y Hande. Porque, amigos, esto no es solo una ruptura más. Esto es una historia de amor que nació en la pantalla, que se extendió a la vida real y que nos hizo soñar con él. Vivieron felices para siempre que todos anhelamos. Todo comenzó con Love is in the Air. Una serie que, como ya saben, nos enamoró a todos. La historia de Eda y Serkan, de la florista soñadora y el arquitecto frío y distante, nos cautivó desde el primer episodio. Y la química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, la química. Era innegable. La conexión era palpable incluso a través de la pantalla. Las miradas, los roces, las sonrisas, todo transmitía una energía, una complicidad que trascendía la ficción. Y el amor, bueno, el amor surgió de manera natural, como una flor que brota en primavera. La serie fue un éxito rotundo y la popularidad de Kerem y Hande se disparó. Pero no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Sus fans, completamente enamorados de Eda y Serkan, comenzaron a soñar con que ese amor traspasara la pantalla. Y, oh sorpresa, sus sueños se hicieron realidad. Empezaron a salir, se les veía juntos en todos lados. Compartían fotos y momentos románticos en las redes sociales. Publicaciones con corazones, declaraciones sutiles pero significativas, viajes románticos. La química que veíamos en la serie se había trasladado a la vida real, y la verdad, parecían la pareja perfecta. Todos éramos felices con ellos, celebrábamos cada foto, cada asterisco like asterisco, cada gesto de cariño. Soñábamos con un final de cuento de hadas, con una boda, con una vida juntos. Éramos testigos de un romance que parecía sacado de una novela turca, de esas que tanto amamos. Pero como suele ocurrir, la fama, la atención mediática y las presiones del mundo del espectáculo pueden ser duras, muy duras. Y en medio de ese torbellino comenzaron a surgir los rumores. Rumores de crisis, de distanciamiento, de que ya no se les veía juntos, de que algo andaba mal. Rumores que al principio intentábamos ignorar, deseando que fueran solo eso, rumores infundados. Pero poco a poco la realidad se iba imponiendo. Empezaron a correr rumores sobre que Kerem y Hande estaban enfocados en sus carreras por separado, que sus agendas no coincidían y que las largas jornadas de trabajo estaban afectando su relación.
Algunos decían que era por el trabajo, que las exigencias de sus proyectos profesionales los mantenían separados. Otros hablaban de terceras personas, de infidelidades y de celos. En fin, la especulación era la orden del día. Y lamentablemente con cada rumor, el ánimo de los fans se venía un poco abajo. Queríamos que siguieran juntos, que fueran felices, como en la serie, como en nuestros sueños. En medio de estos rumores, y como era de esperarse, comenzaron a surgir las pruebas de que algo andaba mal. La ausencia de fotos juntos, la disminución de las apariciones públicas, las declaraciones ambiguas, todo apuntaba a una posible ruptura. Por un lado, Kerem y Hande dejaron de compartir fotos juntos en redes sociales. Ya no había esas románticas publicaciones que tanto nos gustaban, esos mensajes llenos de amor y cariño. Las fotos en lugares exóticos, las dedicatorias especiales, todo eso desapareció de sus perfiles. Ya no había evidencia de su amor en el mundo virtual. Las apariciones públicas juntos también disminuyeron. Ya no se les veía tomados de la mano en eventos, ni en cenas románticas, ni en celebraciones. Cada vez que se les preguntaba por su relación, las respuestas eran evasivas, ambiguas, o simplemente optaban por el silencio. La pareja que antes no se escondía, ahora parecía evitar la atención mediática. Y claro, las fotos de cada uno por su lado, sin ninguna mención al otro, alimentaban aún más los rumores de ruptura. Los paparazzi hacían su trabajo y cada foto, cada encuentro por separado, cada gesto, se analizaba minuciosamente en busca de señales. Y aquí es donde entra la bomba, y las confesiones que han hecho temblar el mundo del fandom. Hace poco se filtró una supuesta conversación, o quizás una serie de declaraciones, en las que Kerem Bürsin habría confesado sus sentimientos por Hande Erçel. Sí, escucharon bien. Después de meses de rumores y especulaciones, Kerem habría hablado abiertamente de su amor por Hande. La fuente, que se mantiene en el anonimato, asegura que las declaraciones fueron sinceras y emotivas. Según las fuentes, Kerem expresó que a pesar de los problemas, de las diferencias y de todos los rumores, sigue sintiendo un profundo cariño por Hande. Afirmó que ella es una persona especial en su vida, que ha dejado una huella imborrable en su corazón, y que siempre la va a recordar con mucho cariño y respeto. ¡Guau! No es para emocionarse. Imagínense la escena, Kerem hablando con el corazón en la mano, reconociendo el impacto que Hande tuvo en su vida. Un gesto que para muchos es una prueba de que el amor, aunque haya terminado, sigue presente, o al menos el cariño y el respeto. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Es una reconciliación en puerta? ¿Están intentando recuperar su relación? Eso es lo que todos nos preguntamos. Aunque las declaraciones de Kerem son muy bonitas y significativas, no está claro si esto implica una vuelta. Lo que sí queda claro es que, al menos por parte de él, hay un sentimiento de cariño y afecto muy fuerte hacia Hande. Un sentimiento que, al parecer, no se ha extinguido por completo. La pregunta del millón es, ¿por qué Kerem hizo estas declaraciones? ¿Por qué ahora, después de tanto tiempo? ¿Es una estrategia para limpiar su imagen? ¿O simplemente es una muestra de sus verdaderos sentimientos, de su necesidad de expresar lo que siente? Los expertos en farándula han dado varias teorías. Algunos sugieren que podría ser una forma de honrar la relación, de dejar claro que, a pesar de todo, hubo amor. Otros, que podría ser una estrategia de marketing, para mantener el interés del público. Y otros, más románticos, creen que simplemente es un acto de amor, un gesto de honestidad. ¿Y la reacción de Hande, qué hizo ella después de todo esto? ¿Cómo ha reaccionado la protagonista de esta historia? Bueno, hasta el momento Hande no ha hecho ninguna declaración oficial. Ni ha confirmado, ni ha negado nada. Se ha mantenido en un silencio prudente, lo cual, en este mundo de la farándula, es casi una declaración en sí misma. Sin embargo, se ha compartido algunas fotos y mensajes en sus redes sociales que para muchos son una respuesta sutil a las palabras de Kerem. En estas publicaciones, Hande parece mostrarse fuerte, positiva y enfocada en su trabajo. Comparte fotos de sus proyectos, de sus viajes, de sus momentos con amigos y familiares. Se muestra radiante, exitosa y sobre todo, feliz. Aunque no se sabe si estas publicaciones son intencionales o no, han alimentado aún más la curiosidad del fandom y han generado todo tipo de especulaciones. ¿Es una forma de mostrar indiferencia? ¿O es una forma de demostrar que está bien,
que ha superado la situación y que sigue adelante con su vida. La ausencia de una respuesta directa, de una declaración oficial, ha dejado un vacío que el *fandom* ha llenado con interpretaciones y análisis. Cada foto, cada mensaje se ha analizado con lupa en busca de pistas, de señales, de una posible reconciliación. La intriga está servida y la atención mediática, más que nunca, está centrada en Hande. Pero, ¿qué más sabemos sobre este culebrón turco? Además de las confesiones de Kerem y de las sutiles respuestas de Hande, también se ha especulado sobre el motivo real de la supuesta ruptura. Los rumores, como siempre, han sido variados y contradictorios. Algunos dicen que fue por diferencias en sus agendas y en sus proyectos laborales. Que las largas jornadas de rodaje, los viajes y los compromisos profesionales les impidieron pasar tiempo juntos y que eso, inevitablemente, fue desgastando la relación. Otros, por otro lado, sugieren que la presión mediática y la exposición pública pudieron haber afectado la relación. Que la constante atención de los *paparazzi*, los rumores, las críticas y la especulación, los agobiaron y los llevaron a distanciarse. También, como es común, se ha especulado sobre la existencia de terceras personas, aunque hasta ahora no hay nada confirmado. Los celos, las infidelidades y los triángulos amorosos siempre son un ingrediente explosivo en este tipo de historias. Pero bueno, el mundo de la farándula es así, y los rumores siempre están a la orden del día. Y por ahora, todo son conjeturas. En resumen, tenemos a Kerem Bürsin confesando su amor por Hande Erçel, después de rumores de ruptura, y a Hande respondiendo con publicaciones en redes sociales que dejan mucho que interpretar. Tenemos la esperanza de una reconciliación, el recuerdo de un amor que nos hizo soñar y la incertidumbre del futuro. ¿Es el fin definitivo de su relación? ¿Hay una posibilidad de reconciliación? ¿O simplemente son dos personas que, a pesar de todo, se siguen queriendo y respetando? La verdad, no lo sabemos. Lo único que podemos hacer es esperar y seguir pendientes de las noticias y de las redes sociales. El drama, el chisme y la especulación continuarán, y nosotros, como *fans *fieles, estaremos aquí para analizarlos, comentarlos y, por supuesto, para disfrutar de esta montaña rusa de emociones. Y aquí es donde entran ustedes, mis queridos espectadores. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Kerem y Hande tienen una segunda oportunidad? ¿Creen que realmente se han separado, o que todo es un truco para llamar la atención? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos? ¿Qué creen que le depara el futuro a esta pareja? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, saber qué piensan sobre estos temas, conocer sus teorías y, por supuesto, debatir sobre este culebrón turco que nos tiene a todos pegados a la pantalla. ¿Será que volvemos a ver a Eda y Serkan juntos, aunque sea en la vida real? La intriga es máxima. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta bomba de chisme. Recuerden, si quieren estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo de las series turcas, suscríbanse al canal. No olviden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Así estarán siempre al día con las últimas novedades, los análisis, los chismes y todo lo que necesitan saber sobre sus series y actores favoritos. Y por favor, no se vayan sin dejar su like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir trayéndoles contenido de calidad, análisis profundos y por supuesto, todo el chisme que tanto nos gusta. Gracias por estar aquí, por su apoyo y por compartir conmigo su pasión por las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, el chisme nunca termina.